Congresista Flor Pablo de los precios suben, ¿no? Y ya lo tenemos como un San Benito, ¿no? Un maldito salmo que nos da los buenos días. Sube el limón, la papa va a escasear, ya escasea. El mango, olvídense del mango. El mango lo olvidamos por buen tiempo. Y tenemos ministros que recomiendan pollo saltado en vez de ceviche. A mí me hizo recordar a los ministros de Alan García I, ¿no? Que se metían en el menú de la gente. Jorge González Izquierdo va a estar con nosotros después de la pausa, pero vamos con él a colocar la economía peruana en el pizarrón. Entonces vamos a ir a la pizarra como cuando éramos niños y vamos a, junto a él y su conocimiento, tratar de entender qué es lo que está pasando y cuál es la salida. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. La universidad es lo que recordamos cuando vemos una pizarra como esta, que le hemos colocado aquí en el estudio, para el profesor Jorge González Izquierdo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Qué bueno tenerte después de tiempo. Para que en simple y en la medida que tú lo consideres necesario, te paras y nos usas la pizarra. Hemos puesto a esta entrevista la economía peruana en el pizarrón, para que tú le puedas explicar a la gente en sencillo qué diantres está pasando. Porque lo primero es lo que dijo Flor Pablo, ¿no? La gente se levanta, sube todo. Sube el limón, la situación en el norte, Piura, que es donde crece el limón. ¿Qué pasa con la papa? ¿Qué pasa con el mango? La gente está cabezona. ¿Qué les dirías tú? Mira, desde el año 2021, el Perú comenzó a experimentar un proceso de aumento de precios. 2021. Entonces ya llevamos 2021, 2022 y los meses hasta agosto del 2023. Más de 2 años y medio en que estamos experimentando una inflación relativamente alta. Quizá podemos poner los números ahí. Sí, mira. Una línea de tiempo, ¿no? 2021. ¿Y por qué se dice? 2022 y 2023, a ver. Porque, miren. Siéntete cómodo. Así como nosotros los seres humanos tenemos una temperatura normal, claro, ¿no? 36,5, 37. Los países, en este caso el Perú, tiene su inflación normal. Claro, eso. ¿Cuál es la inflación en 36? ¿Cuál es? Es una inflación que no provoca mayores problemas a la economía peruana ni a la gente. Ya. La inflación normal para el Perú está entre un máximo de 3% y un mínimo de 1% al año. Esta es la inflación normal para el Perú. Este es el 36,5, 37 grados de temperatura. Esto lo hemos tenido, hasta antes del 2021, lo hemos tenido casi 2 décadas, claro, en promedio. Hemos estado acá adentro. Pero el 2021 comenzamos a superar este 3%. Cerramos primero con un 6,4% el 2021. Luego el 2022 un 8,4%. Y en enero del 2023 llegamos a un 8,6% en 12 meses, ¿no? Pero eso es una barbaridad, Jorge. Entonces, obviamente, para que la gente me entienda fácil, estamos teniendo el equivalente a, bueno, llegamos a tener el equivalente ya volamos en fiebre, al 39 grados de temperatura. Estamos con fiebre inflacionaria. Cuando eso uno ve, dice, ah, caracho, me tengo que ir donde un doctor, pues porque algo tengo, ¿no? Lo que yo quiero es que me regresen a mi normalidad. Claro. ¿Qué hago? ¿Y el doctor existe en el Perú? Sí. Sí, ¿Quién es? Julio Velarde. Es el Banco Central de Reserva del Perú. Ese doctor es el que me tiene que agarrar esto y a la brevedad posible regresarlo a su normalidad, bajarme
a 36 puntos. 36.5, digamos. 37 la temperatura. Ya, pero no es tan fácil como tomarte una No, antalgina, si es no. que existe todavía. Entonces, y la otra pregunta que se hace la gente es, sí, entonces, ¿existe el doctor? Sí. Ya. Oye, pero dime, ¿por qué? ¿Por qué si estábamos acá casi 20 años? ¡Pac, pac, pac! Claro que después de enero de este año, 2023, la inflación ha comenzado a bajar. Pero ¿por qué hicimos esto? ¡Pac, pac, pac! Sí. Porque si no entiendo el por qué, no puedo sacar mi libretita para recetar, pues. Exacto. ¿Cómo receto si no hago el buen diagnóstico? La gente dice Castillo. No No. es así. no ¿Qué es fue? así. Lo que pasa es que aquí, principalmente, no únicamente, pero principalmente lo que ha provocado esta inflación son choques que se dieron en el mundo. Esto de acá es las consecuencias de que los países, gran mayoría de los países, las medidas que tomaron para combatir el COVID-19. Ajá. Mucha gente cree que el COVID-19 devastó la salud pública, es cierto, pero no se dan cuenta que también devastó las economías. Y uno de los aspectos que golpea fuerte es la inflación. Comienzan a subir el precio de los combustibles, del petróleo, de los alimentos. Ese 6.4 en Perú, ¿qué año es? 2021. 2021. ¿Y el 8.4? 2022. Ya. Entonces, ¿Y esto enero 2023? enero 2020. Y ahí ha comenzado a bajar. Claro. Entonces, ¿por qué? La primera razón, shocks derivados del guerra. mundo, cómo se enfrentó a la pandemia. ¿La guerra en Ucrania también? Y luego viene la guerra con Ucrania, otro shock mundial también. Claro. Entonces, estos dos shocks en el mundo provocaron inflación en el mundo, no solamente en el Perú. Entonces, la primera respuesta, oye, ¿por qué estamos teniendo inflación? El mundo. Las consecuencias de la pandemia más las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania. Pero obviamente a eso ya con el tiempo se ha venido ya apareciendo factores peruanos, domésticos. Ajá. Ahí aparece el clima. Dios mío. Los factores adversos Qué climatológicos. ganas de jorobar la pita. O sea. Primero el ciclón Yaku, Sí. después el fenómeno del niño costero que hasta el día de hoy ahorita que estoy conversando contigo, nos sigue golpeando al norte, inundaciones y al sur, sequía. Y ahora en octubre los científicos dicen que nos llega un segundo fenómeno del niño, se llama el niño global. Sí. Que se supone va a estar con nosotros hasta marzo, abril del próximo año, y dependiendo de cuán fuerte es la economía peruana y la inflación, se puede remecer fuerte. ¿Cuánto estamos ahora? Si en enero de este año estábamos en 8.6, 5.5 estamos ahora. pero todavía estamos con fiebre. Pues. Sí, claro. Pero hay algo que también hay que mencionar. Mira, esta es la inflación promedio. Ya. Pero la inflación de alimentos nomás es el doble de la promedio. Hoy día la inflación de alimentos al mes de agosto No me digas. está en 11%. Solo alimentos. Solo alimentos y la inflación, Préstame ese azul. A ver, y la inflación voy a tomar el lugar también. promedio es Acá. 5 puntos, sí, 11% Acá, de la inflación de 11%. alimentos a agosto. Alimentos. Sí, ¿No? Perdón la letra. Esto es agosto, ¿no? a agosto, sí. Ya. Entonces, A ver. ¿yo por qué le presto tanto atención a la inflación de alimentos, Jaime? Sí, claro. ¿Por qué? A ver. Porque golpea muy fuertemente Ajá. a los sectores de bajos ingresos. Tiene una familia, tiene un ingreso que baja, dedica en términos relativos una mayor proporción de su gasto mensual lo dedico a comer. Claro. Entonces, si sube el precio fuerte de los alimentos, ¿a quién golpeo más? A ellos, pues. Así es, a los que más necesitan. Los empujo a la pobreza, si no estaban, o los sumerjo más en la pobreza si ya están. Más pobres que dejó el COVID. Así es. El COVID ya dejó 3 millones de pobres. No, más con o la menos. inflación a mí no me cabe duda de que eso va a aumentar. Entonces,
La inflación de alimentos, a pesar que también ha venido bajando al igual que la promedio, Ahora pero está en todavía está en 11%, que es ¿Cuál es lo relativamente. regular de alimentos? ¿Cuál es la inflación? No, sin se fiebre? supone que todos tienen que llegar acá. Y alimentos también. Todos. Entonces, a ver, y a eso le sumas limón, papa, se me vienen tres, ¿no? Mango, Cebolla también. cebolla, perdón. Dios mío. Sí. Ya. ¿Por qué está subiendo fuertemente estos precios? Básicamente por factores climatológicos. O sea, además de la situación inflacionaria, ojo ahí, que además de la situación inflacionaria provocada por factores externos, tenemos el maldito clima. Así es. O sea, es la tormenta Que perfecta. nos está golpeando duramente. O sea, esos son los valores, digamos, ¿no? O las razones. Y más que luego valores. hay otras medidas ya muy técnicas que no quiero entrar a tratar. No, pero esto es lo medular. Así es, este es lo medular. Entonces, ¿Cómo salimos de esta? contra el clima, Contra el clima no puedes hacer nada. lo que puedes hacer es reducir su impacto negativo, claro. pero no lo puedes eliminar al impacto negativo. No. Y con un agravante, Jaime, de que los expertos están estimando, puede que se cumpla o no se cumpla, que el precio del petróleo y los combustibles en este segundo semestre haga esto. Ha venido haciendo esto el precio del petróleo y los combustibles desde mediados del año pasado. Sí. Ahora ha empezado a hacer esto ya y se espera que siga haciendo esto. Entonces voy a tener esta perspectiva a lo largo de este segundo semestre, más el fenómeno del Niño global que probablemente me caiga. Entonces, Sí va a caer. el escenario para la inflación de alimentos, sobre todo, no luce bien. Ya. Ahora, ¿qué paliativos, por ejemplo, no? Yo te pongo tópicos, a ver. Bueno, yo tengo... Inversión pública. No, mira, yo tengo Dime. un punto de vista bien... que puede levantar más de una ceja. Si lo voy a decir y va a levantar más de una ceja. Dilo. Por ejemplo, ¿cuál es lo típico que ha hecho no solo este gobierno, sino de hace varios gobiernos atrás? Hoy dice, sube el precio del GLP, el a granel, el que usan los taxistas, sí. También está subiendo el envasado, el que usan las amas de casa para llevar a la cocina, sí. Oye, ¿y el diésel también está subiendo? Sí. Hoy no. Entonces vamos a meterlo al fondo de estabilización de precio de combustibles. En otras palabras, subsidiarlo. Subsidio. Entonces te paran el aumento o te bajan incluso un poco el precio. Y ya dicen, estamos haciendo bien, ¿no? Yo no creo que eso sea correcto. ¿Cómo dirá la gente? La gente me está mirando, oye, González Izquierdo, tú estás loco, entonces tú quieres que si no se mete al fondo eso va a subir, sí. Y nosotros, ahí voy. Si lo metes tú al fondo, ¿no? Lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? El gobierno hace esto, saca 100 soles Sí. para el fondo, Del para Del fisco, en el que los para que pagamos tranquilizar a los impuestos, precios, así. los que pagamos impuestos llenamos claro, ese para bolsillo. tranquilizar a los precios, ¿no? Así El es. gobierno hace esto Ya. para tranquilizar, muy bien. Pero resulta que el GLP lo consume el rico, el de la clase media y el pobre. Todos consumen su GLP. Y de repente los de ingreso alto consumen más. Entonces cuando tú haces esto, estás beneficiando a gente que no lo necesita. Es como si agarraras dinero y lanzaras de un helicóptero y abajo no sabes quién lo recibe. De repente lo recibe el que lo necesita, pero también el que no lo necesita. Entonces tienes que ser más focalizado. Entonces, ¿qué yo pienso? Pero ya lo he estado proponiendo, gente. Dilo. No metas al fondo de estabilización, que ahí estás agarrando a todos. Estás más gastando parte del dinero que es escaso hoy día. Mejor focaliza quiénes son los que están, qué segmento de la sociedad está duramente golpeado por el hecho de que te sube el GLP a granel, de que te sube el GLP envasado, de que te sube tal. Identifícalos. Y una vez que los tienes identificados, hazle transferencias monetarias transitorias mientras dure el tema. Te van a decir, Jorge, pero Ahí estás acuérdate del focalizando. COVID, que ni siquiera podían llegar sí. con los bonos. pero no hay un registro de gente Pero, en el Jaime, Estado. ya han pasado del COVID, ya han pasado más de 2 años, pues. Uf, Algo tienes que haber aprendido. Algo tienes que haber aprendido. ¿No es populista lo que estás No, que va a ser proponiendo? populista. Yo estoy de acuerdo a lo que dice la ciencia económica. Al que necesita.
al que le necesita. Y darle por acá inyecciones de inversión pública, inversión privada, inversión pública sobre todo, dar trabajo directo a la gente. Ah, no, este ya son medidas de carácter macro, ¿no? Claro. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con la inversión privada? Ajá. Ese es cosas que muchas veces el ciudadano de a pie no sabe. Ajá. Voy a citar al Banco Central de Reserva como fuente. Según el Banco Central de Reserva, el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, ¿sabes cuánto creció? ¿Cuánto creció, amigo, la inversión privada? ¿Cuánto? Menos 12. Escríbelo ahí. Menos 12, acá abajito, menos 12. En lo que va del Primer año. trimestre. Primer trimestre. El segundo trimestre, Enero, febrero, marzo. abril, mayo, junio, ¿Ya? ¿sabes cuánto creció, amigos, el segundo trimestre? ¿Cuánto? Menos 8%. O sea, en los primeros 6 meses Abril, la inversión mayo, junio. privada ¡pah!, se ha caído fuertemente. Oye, Esta es la realidad del Perú. me he quedado más preocupado con Esto la es lo que pizarra. mucha gente, muchos ciudadanos que nos está viendo no tiene ni idea de lo que está pasando. Mira, inflación, alimentos. Inversión privada, que es uno de los motores que mueven una economía. Y la gente dirá, así como a mí siempre me gusta explicar por qué, Claro. la gente dice esto, ¿por qué? Para mí hay tres factores que te explican esto. En primer lugar, y en ese orden de importancia, la fuerte inestabilidad política, Ya. social e institucional que estamos viviendo desde mediados del año 2021. Es más fuerte la cifra aquí que acá, menos 12. Acá estaban las protestas en enero, Así es. febrero. Ahí está. Ah, Ahí está. ya pues. Ese es el primer factor que te explica esto, la inestabilidad política, Eso social cuesta, e cuesta, institucional es así, que estamos es así, viviendo. Es así, cuesta. Segundo, que el Banco Central en su combate a la inflación ha subido el costo del financiamiento. Y el costo, cuando sube el costo del financiamiento, la inversión privada, sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, tiende a ralentizarse. Claro. Y tercero, las perspectivas de que la economía crezca este año, pues es que crezca una cosita así. Entonces el privado dice, si yo creo que en los próximos meses la economía va a estar famélica, no invierto ahorita, pues espero que mejore. Esos tres factores, desde mi punto de vista, explican por qué la inversión privada en el primer semestre. Y realmente viene, Jaime, desde el segundo semestre del 2022 ya estaba rojo. Primer semestre de 2023 sigue rojo. Vamos a ver el segundo semestre que nos espera. Bueno, no voy a decirlo de Hurtado Miller, que Dios nos ayude, pero más o menos así es la situación, ¿eh? Jorge, creo que ha sido muy ilustrativo. Clarito. Ya, clarito, como suele ser tú, y la pizarra creo que es un buen apoyo. Te invitamos luego, vete en un par de semanas para tomarle el pulso. Creo que esta es una gran, digamos, gráfica de la situación. No es fácil, estamos pasando momentos duros, pero a meterle fuerza, a meterle fuerza. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Jaime. Bueno, vamos a hacer la pausa y, a ver, es posible, digo que es posible que los libros puedan subir